El tema de cine digital se refiere a una tendencia que hay en el mundo y también en Latinoamérica que tiene que ver con eliminar el celuloide y transmitir el cine en forma digital a las salas, con lo cual se agiliza mucho más el proceso de distribución y sobre todo favorece a los productores locales argentinos, porque uno de los problemas que hay cuando se produce una película, unos problemas económicos, es que es difícil competir con los filmes extranjeros, porque los filmes extranjeros, que son producidos por las majors, por los estudios de Hollywood, tienen capacidad económica muy grande y entonces cuando hacen un estreno pueden estrenarlo en muchas salas simultáneamente porque pueden financiar muchas copias. Las copias de celuloide son muy caras. En cambio, las películas locales, como tienen presupuestos menores, siempre salen con pocas copias. Entonces les cuesta mucho competir contra las películas que vienen de Hollywood. El hacer la distribución digital elimina el celuloide y entonces hace que se pueda producir películas con más frecuencia. Pero además, la idea que existe en el país y que es apoyada por el INCAA, que sacó una resolución, la 886 del 2012, que salió hace 2 meses más o menos, es digitalizar todas las salas. El INCAA tiene algunas salas propias, pero además van a ir avanzando sobre todas las salas cinematográficas, digitalizarlas, lo cual implica eliminar el proyector de celuloide y tener un proyector digital. Así como hablamos de TV digital, hay proyectores de cine digital que trabajan con estándares distintos. Hay un estándar que es el JP2000. Hay pocos fabricantes, porque son equipos muy sofisticados, ¿no? Hay que acondicionar las salas, pero además lo importante es que se va a construir una red de distribución, porque de nada sirve tener las salas digitales si hay que llevar el soporte físico, porque las películas digitalizadas ocupan muchos megabytes, ¿no? Entonces hay que llevar en un soporte que puede ser una cinta magnética grabada en forma digital o puede ser un disco rígido. Una forma es llevarlo físicamente y otra forma es a través de una red satelital, una red de fibra óptica. Esto se está haciendo en Europa, en Estados Unidos y se empieza a hacer en Latinoamérica. El problema de Latinoamérica es, otra vez nos topamos con que falta fibra óptica, falta banda ancha, falta capacidad de transporte. O sea, si tenemos Córdoba, Rosario, Buenos Aires y listo. Después, si queremos transmitir una película que son 500 megabytes o gigabytes, son valores, sí, gigabytes creo que son. Gigabyte, ¿no? Bueno, después hablar más en detalle. Y uno empieza a hacer las cuentas, que yo las hice, con las capacidades de transmisión que nosotros tenemos normales, digamos, y se tarda mucho tiempo, muchas horas y a veces días, ¿no? Para transmitirla por internet de baja velocidad. Una posibilidad es transmitirlo por satélite, pero la transmisión satelital es muy cara. En Europa esto es usual, pero allí hay más capilaridad de la fibra y entonces se puede hacer más frecuentemente. Hay un acuerdo a nivel Mercosur para desarrollar un sistema de televisión digital en el Mercosur, pero otra vez se da el enfrentamiento con Brasil porque Brasil tiene una norma propia de cine digital, ¿no? En cambio, a nivel internacional hay una norma que es promovida por los estudios de Hollywood, que otra vez la vienen desarrollando porque no tienen más remedio. Es decir, ellos tratarían de mantener la distribución por celuloide porque les da cierto monopolio. Pero como la tendencia digital es inevitable, entonces han apoyado una norma que básicamente lo que los previene es contra la piratería, porque la cuestión de transmitir el cine digitalizado por redes es que el peligro es que haya copias y que ya sea se pinche la red para obtener la copia desde la red o bien hacer una copia cuando la película ya está en los cines. Entonces el sistema que ha desarrollado Hollywood es muy sofisticado y los contenidos van encriptados.
como se hace en la firma digital, ¿no? Con una clave pública y clave privada, y solamente se puede desencriptar en la sala donde se va a proyectar y dentro de los proyectores. O sea que la película no está como película digitalizada en ningún lado, salvo dentro del proyector, ¿no? DCI se llama el estándar, Digital Cinema. Con lo cual vuelven a tener el monopolio. De alguna manera. Entonces Brasil lo que ha hecho es desarrollar un estándar que es mucho más económico. Y bueno, hay toda una discusión también a nivel Mercosur de qué estándar se va a adoptar. Y todo esto que venía como un proyecto, una discusión, tomó un estatus más de implementación, porque en esta resolución que sacó el INCA se crea la base de contenidos audiovisuales. Y todo esto se inscribe dentro de lo que se llama el Plan Nacional de Igualdad Cultural. O sea, vieron que el gobierno primero sacó, hay varios planes, pero con relación a redes, hay un plan que era el de TV Digital, después sacó el de Argentina Conectada, y después hubo otro plan que se lanzó hace 3 o 4 meses en Tecnópolis, en la vez anterior que se hizo Tecnópolis, que es Plan Nacional de Igualdad Cultural. Los que prestaron un poco de atención a ese plan habrán visto que habla de varias cosas, y entre ellas está el tema de redes de cine digital. A continuación de eso, el INCA sacó esta resolución donde se crea la base de contenidos audiovisuales. Así como está el VACUA, esto sería lo mismo, pero para contenidos de cine. Y la idea es incentivar la producción de cines, o sea, largometrajes nacionales, y además que esto se pueda exhibir en salas en todo el país. Otra vez con la idea de la inclusión social, ahora con las expresiones cinematográficas, no solo con la televisión. Y también con la idea de que lo que se produzca en Argentina se pueda exportar al Mercosur y al resto de Latinoamérica. Entonces, la idea es muy interesante, es casi tan interesante como lo de la televisión digital. Hay muchos intereses económicos y está todo en discusión. Y lo interesante es que como ARSAT está construyendo a Argentina Conectada y por otro lado ARSAT también está lanzando los satélites, o sea, es un operador satelital, entonces se ha firmado un convenio entre el INCA y ARSAT, lo cual es un convenio estratégico para contribuir a armar estas redes de salas digitales. Entonces, cuando esto se logra implementar, realmente va a ser muy importante porque cualquiera va a poder producir una película y sin necesidad de pasarla a celuloide va a poder transmitirla a las salas de todo el país y desencriptarlas en las mismas salas y proyectarlas, ¿no? Bueno, esa es la idea básica del cine digital. Bueno, lo dejo entonces a Julio y después va a hablar Sergio, y con esto finalizaríamos las exposiciones del curso. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. La impresión que me queda de haber escuchado las presentaciones anteriores, y no pude estar ayer por otros compromisos en la universidad, pero por los comentarios que me hicieron de lo que se habló ayer, y es que los productores de contenido ya no tenemos excusas, es decir, tenemos que todas las herramientas disponibles, todas las soluciones disponibles para generar contenidos. Lo que hemos escuchado hoy, sobre todo en lo que respecta al video over the top o a la distribución en múltiples plataformas, es que si bien puede haber incompatibilidades técnicas en algún caso, o sistemas propietarios, o normas distintas, el concepto de producción en general facilita la generación de variadísimos, personalizados y complejos modos de generar contenidos. Y nosotros como productores de contenidos y de alguna manera investigadores, modestos investigadores del tema,
pensamos en la relación permanente que existe entre estas plataformas técnicas y las necesidades que tenemos como productores de narrar, contar, hacer llegar información, permitir la adecuación de los contenidos tradicionales a los nuevos medios y a su vez pensar cuáles son los contenidos para estos nuevos medios. En la Universidad Nacional de 3 de Febrero tenemos un espacio que se llama NeoTV Lab, que pretende justamente estudiar, es un laboratorio de nuevas tecnologías aplicadas a la televisión. El nombre, obviamente, televisión en el más amplio sentido de la palabra, es decir, todo producto audiovisual que pueda ser transmitido o exhibido de un punto a otro en múltiples puntos. En la universidad desde hace tiempo creó este pequeño espacio y... Perdón. En paralelo, creó este espacio en paralelo a la generación de un centro de producción audiovisual que hoy llamamos un TREF Media, que produce contenidos para diversos canales. En este momento estamos produciendo alrededor de 18 proyectos en simultáneo de series de televisión, largometrajes, video para internet, aplicaciones interactivas. Desde el centro de producción, desde un 3 Media. Dentro de ese espacio, el NeoTV Lab es el laboratorio que pretende pararse un poquitito más adelante para reflexionar un poco sobre el medio en general, para pensar los futuros contenidos. No me voy a extender sobre lo que es televisión digital abierta y Argentina conectada, pero sí creemos que se está generando un ámbito en nuestro país en principio, y creo que esto se puede trasladar perfectamente a otros países de la región, de Brasil por ejemplo, obviamente. Se está generando un ámbito en el cual el desarrollo tecnológico, como decía al comienzo, pone en crisis a la producción de contenidos. En el buen sentido de la palabra crisis, es decir, estamos forzados a generar contenidos que hasta el momento no eran considerados por un productor tradicional, para decirlo entre comillas. Tenemos que pensar de otra manera en cada momento. A la plataforma de Argentina Conectada, a la plataforma de televisión digital, se suma la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Un canal que funcione, la ley dice que el tiempo mínimo diario de transmisión de un canal que transmita en un área de población de entre 100.000 y 600.000 habitantes debe transmitir alrededor de 10 horas diarias. Tomé solamente en la ley está la especificación de toda la cantidad, más de 600.000, de 50.000 a 100.000, y etc. Hay otros rangos de cantidad de población en la zona de cobertura. Tomé este porque me parecía como referencia el que puede ser cualquier ciudad de Argentina con una población estimada en más de 100.000, es decir, toda gran ciudad de Argentina está contemplado en este número. Y esto implica que todas las nuevas licencias deben producir al menos 30 horas de producción diaria propia, es decir, cada canal debe producir 30 horas diarias de contenido local. Esto sumado a la posibilidad de acceder a los hogares con fibra óptica, a la posibilidad de tener justamente una red de televisión digital cubriendo el 75% de la población del país hoy, irradiándola al menos, es decir, tenemos 50 antenas funcionando, cubriendo el 75% de la población. Evidentemente la producción de contenidos, más allá de ser una exigencia de la ley, es una necesidad del sistema. Ahora bien, más allá de la televisión digital, el impacto que se está produciendo con otros planes del Estado Nacional, como por ejemplo Conectar Igualdad, pone aún más en crisis a la producción de contenidos. Es decir, cómo resolver en un mismo proyecto el contenido que sirva para poner en televisión, al aire, que tengan los servicios necesarios para tener una buena llegada a través del internet, que contemple los smartphones y
que además dé cuenta de la necesidad, por ejemplo, en Conectar Igualdad, de educación a distancia. Es inconcebible, creemos hoy, encarar cualquier proyecto si no se pone todo esto sobre la mesa. Creemos que no lo puede resolver una persona ni un equipo solo, que es muy necesario intercambiar, generar espacios multidisciplinarios, porque estamos realmente en un cambio de mentalidad. De mentalidad no solo desde el punto de vista ideológico, de mentalidad y de procedimiento con respecto a la técnica de generación del contenido. Más allá de las antenas de televisión digital, en 3 años, según Cisco, el 90% del tráfico de Internet será video, y se han distribuido ya 2.008.275 netbooks de Conectar Igualdad. Este año además los smartphones se vendieron en igual cantidad en nuestro país, o la proyección al menos, que los teléfonos estándar móviles. Es decir, que ya tenemos una población con un amplio acceso a Internet, más allá de los problemas de conectividad que nunca debemos olvidar. Es decir, muchas veces hablamos de todos estos servicios dando por sentado que todos tenemos 3 megabits en nuestro hogar, o que todos tenemos smartphone, o que todos sabemos usar la computadora, y no es así. Debemos ser muy conscientes de esto porque en ese caso nuestro país y los demás países de la región no están en igual situación que los países del primer mundo con respecto a todo esto. Y estos equipos que piensen la política en general deben contemplar estos puntos, deben pensar el paso a paso para no seguir generando contenidos que solo son comercializables con determinado rango de la población y no llegando a todo ese otro público potencial, esa audiencia potencial que ya tiene computadora, tiene smartphone, pero probablemente no tenga ancho de banda para accederlo. Es decir, tenemos que pensar sincronizadamente todos estos procesos. A eso iba con respecto a la audiencia, ¿no? Hay cambios en la audiencia reclama anticipadamente los contenidos, cambia el consumo. Cuando hablo de consumo no hablo solamente de consumición paga, me refiero a la necesidad de ver programas, a la necesidad de acceder al material. Y un ejemplo es este estudio de Optimedia, que es una consultora norteamericana, que dice que ya en Estados Unidos el grupo etario de 18 a 34 años ve por primera vez los programas de televisión en su computadora y no en el televisor conectado a una red de televisión. Y esta es una tendencia que creo, tengo muy poca muestra al respecto, pero mis hijas, por ejemplo, pero creo que es una tendencia que tenemos hoy ya establecida absolutamente en nuestro país. Es decir, el uso de los dispositivos de modo personalizado está siendo cada vez más adoptado por la audiencia. Y esto implica pensar la producción de esos contenidos para permanecer en contacto con la audiencia más allá de la transmisión en determinado horario, día y horario de nuestro canal. Las hemos escuchado con anterioridad, hay numerosas soluciones técnicas para estos procesos, pero creo que lo básico es que los productores los empecemos a considerar para optimizar justamente la generación de ese producto, de ese contenido. Con respecto a televisión interactiva, estamos trabajando desde hace tiempo, desde fines del 2009, con el LIFIA, Laboratorio Informático de la Universidad Nacional de La Plata, que ha trabajado muchísimo en el desarrollo de Jinga, del middleware justamente para la televisión digital. LIFIA, además de participar en Brasil, ha generado también cursos en Ecuador, tiene contacto con las comunidades Jinga del resto de Latinoamérica. Nosotros consideramos que es una alternativa concreta y absolutamente viable para la situación en la que estamos hoy. No consideramos que sea el único modo de generar interactividad porque debemos pensar también de manera híbrida, es decir, van a coexistir todos estos sistemas y muchos otros en todo este proceso que estamos viviendo, y creo que también eso es una tendencia. No vamos a tener una sola norma, no vamos a tener una sola forma de acceder al contenido. Los productores debemos considerar cada alternativa para llegar a las audiencias que tienen un sistema u otro. Es el único modo de optimizar el gasto de producción y el único modo en el
futuro de generar esa audiencia y de mantener esa audiencia. No basta con que los hogares tengan instalado un televisor en el living, sino que tenemos que estar pensando en todo el resto de los dispositivos en simultaneidad mientras estamos produciendo. Estas son algunas de las aplicaciones que hicimos, ¿no? Están online, pueden buscarlas por el IFIA, por el Neo TV Lab. Hay demostraciones en YouTube de registro de uso de la aplicación funcionando en tiempo real, grabadas desde el decodificador, es decir, con alguien usando el control remoto de la aplicación, del set-top box o del decodificador con la aplicación. Pero ya hay aplicaciones realizadas para deportes, hay una en el ángulo superior izquierdo, otra en el ángulo inferior derecho, con actualización en tiempo real de estadísticas. Hay una aplicación educativa que es la de arqueología urbana, un programa que hicimos para Canal Encuentro. La hemos mostrado en encuentros anteriores y tampoco quiero aburrirlos. Sí es nueva la aplicación del ángulo inferior izquierdo de la televisión pública, una aplicación institucional que permite tener en tiempo real actualizado el servicio meteorológico, las noticias destacadas del día, no solamente una guía electrónica de programación, sino el destacado de esa guía de programación, teniendo en cuenta también el programa que se está emitiendo. Es decir, muy probablemente la gente que esté viendo una telenovela pueda tener interés en ver otra telenovela que esté en otro horario, con lo cual el contenido destacado que se ponga tiene que ver directamente con la audiencia de ese momento. Y una aplicación interactiva también que permite navegar los distintos accesos, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, pero puede ser optimizada para cualquier otra ciudad, los distintos accesos del tránsito, de trenes, de subterráneos, que hoy podría ser muy consultada, por ejemplo, y permite navegar con el control remoto números o flechas, las flechas del control remoto, la selección del recorrido que uno hace diariamente para evaluar el estado del tránsito en ese mismo momento. Actualizada también en tiempo real. Corre localmente, se actualiza vía broadcast y permite tener esa información. Nosotros consideramos, trabajando con el IFIA obviamente son los ingenieros programadores, nosotros aportamos, nuestro aporte es más sobre el contenido, qué cosas podrían hacerse hoy como estamos sin delirar, para decirlo rápido, sin pensar cosas demasiado abstractas ni demasiado de vanguardia, que no sé si las hay ya a esta altura, pero digo, pensando siempre cuestiones que pueden ser aplicables en lo inmediato. Y en ese sentido hemos considerado que no es viable desarrollar lo hemos considerado inicialmente, pero decidimos no desarrollar ningún sistema de edición de estas aplicaciones, porque trasladamos de alguna manera el concepto que ya existe en los sistemas, en el área de sistemas de cualquier empresa de Internet, en donde el diseño de la plataforma en sí o de la aplicación en sí, de la plantilla, la realiza el ingeniero y el programador. Lo que sí trabajamos es el concepto de un backend. Estas son diapositivas del LIFIA, ¿sí? Se generó un backend, esto funciona para la aplicación institucional de Canal 7, de la televisión pública, que permite ingresar con usuario y password, generar una nueva aplicación, tomar una plantilla preexistente. Esa plantilla preexistente, que además consideramos no tiene que ser modificada día a día porque afectaría la usabilidad del televidente. Es decir, tenemos que encontrarnos con lo mismo al día siguiente, porque si no, no vamos a volver a ingresar porque nos generaría incertidumbre o no saber cómo navegarlo. Entonces, a partir de una serie de plantillas se puede ingresar y cargar simplemente el título de la noticia 1, la bajada del título, la descripción hasta determinada cantidad de caracteres, generar ese dato en una base de datos, poner la imagen relacionada y a su vez, de alguna manera, ahí se generó la aplicación que no existía hasta el momento, de TV Pública 2011, y luego además programar para decir qué día o a qué horario puede salir esa aplicación con esos datos. También lo que se logró es que esté automatizado, es decir, que esa información o esa noticia puede ser directamente tomada de la página del canal de manera automática
para que aquellos que estén editando la página del canal y destacando información automáticamente sea asimilada y transmitida en la aplicación de televisión digital interactiva en la televisión abierta. Esta es una de esas diapositivas que uno pone para que nadie entienda, por lo menos en 2 minutos de charla, pero el concepto es sobre todo tener en cuenta lo de abajo a la izquierda, terminales de carga de información. Lo que estamos pensando es justamente trabajar sobre la red para la generación del contenido. Es decir, que pueda haber gran cantidad de editores, de generadores de información. No lo veo. Ahí. Terminales conectadas a internet con un usuario y password que pueden estar generando estas noticias, esta información que a su vez puede estar localizada porque cada una de estas terminales puede estar en provincias distintas. Y todo esto administrado de tal manera que al transmitirse vía satélite o por fibra, es un concepto muy básico de base de datos, ¿sí? Pueda ser tomado por la antena transmisora ubicada en cualquier lugar del país y a su vez allí poder editar qué se publica o qué no, de acuerdo al interés local. Es decir, podría haber información generada en la Terminal 1 sobre cultivos que se dan en la pampa húmeda y las antenas ubicadas en la pampa húmeda podrían tomar lo que está generado por este editor de contenido, que puede ser video, puede ser imagen, puede ser fotografía. De hecho ya se puede hacer todo esto que les digo. El editor número 2 puede dedicarse al tema de minería y tomar esta información, aquellas antenas que están ubicadas en los Andes, en las provincias mineras, y de esta manera incluso se diversifica la producción y se facilita lo que consideramos la producción local. Este para mí es uno de los principales desarrollos de la televisión digital interactiva realizadas por el LIFIA. Lo que estamos viendo es una captura de pantalla de una aplicación que corre sobre Windows y sobre Linux, en donde se logró, a partir de un download de un receptor sintonizador de televisión digital, tomar la señal de televisión digital funcionando en las netbooks que se están distribuyendo en las escuelas secundarias del país, técnicas. Pero la ventaja de este desarrollo que se hizo es que además corre la interactividad que se recibe con ese dispositivo de sintonización en Windows o en Linux directamente en la máquina. Lo que están viendo, el video que está comprimido en el rectángulo principal interno es la señal de televisión comprimida, y lo que tenemos como entorno es todo la aplicación interactiva que viene encriptada puesta dentro de lo que es la señal de transmisión. ¿Por qué digo que para mí esto es fundamental y de alguna manera tiene que ver con todo esto que estábamos hablando de video over the top, servicios multiplataforma, etcétera, etcétera? Y es que supongamos, como productores de contenido por un segundo, no como ingenieros, que tenemos todas las escuelas primarias o secundarias con esta computadora funcionando en el aula, que Canal Encuentro transmite a las 3 de la tarde para los que van en el turno tarde o a las 10 de la mañana para los que van en el turno de la mañana, un determinado programa de arqueología urbana que a su vez viene con este sistema de interactividad relacionado con el programa. Todos los chicos en la escuela, recibiendo la señal por aire, abren la aplicación y pueden estar respondiendo en tiempo real. Todos los chicos de todas las escuelas del país que están viendo que no faltaron a clase, lo podrían hacer de su casa también porque les llega por aire, las preguntas relacionadas con el programa. Las preguntas, incluso podríamos marcar distintos niveles, que creo que también la tendencia en la que hay que pensar, personalización, distintas edades, distintos niveles. Este mismo programa puede servir para aplicar la arqueología urbana a gente de la universidad, porque está hecho con ese nivel, digamos, de exactitud en el conocimiento, o a chicos de primaria, perfectamente. Es un programa de televisión, cuanto más audiencia podemos cubrir, es lo ideal. Ahora, la aplicación podría estar diferenciada por edades y por exigencia curricular. En el mismo momento, y si esos chicos en la escuela están conectados a través de Argentina Conectada
cosa que no sucede todavía hoy en todas las escuelas que están formando parte de Conectar Igualdad, es uno de los puntos a trabajar. Pero supongamos que están todos conectados. En tiempo real, un servidor podría estar recibiendo, escuela por escuela, chico por chico, chica por chica, la respuesta a este programa para evaluar si se entendió, si no se entendió, qué otra cosa hay que reforzar o qué interés puede haber con respecto a esto para pensar contenidos futuros. Y está online también en el Facebook del LIFIA. En Facebook LIFIA tiene televisión interactiva, una página de Facebook, y si no en YouTube. Ahora bien, y creo que fue algo ya planteado ayer y lo refuerzo por Luis Lázaro, es imprescindible para todo este tipo de desarrollos pensar política pública más allá del proyecto, del plan de despliegue. Tenemos que trabajar, por ejemplo, en Brasil, el 24 de febrero de este año, un decreto ya estableció que toda pantalla de cristal líquido que se produzca en Brasil, que tenga conexión a internet además, debe ejecutar las aplicaciones interactivas radiodifundidas. Esto es responder a la norma, y esa norma incluye Shinga, en cualquiera de sus dos variantes, la Shinga de código abierto en CL o la Shinga Java. Y nosotros todavía tenemos en Argentina, me refiero cuando digo nosotros, tenemos todavía pendiente establecer una política industrial relacionada con todo el despliegue que se está realizando, tanto para televisores como para smartphones. E inclusive diría, considerar muy bien el tema de los decodificadores que vayan a entrar en el mercado. Si no trabajamos en detalle técnico ese proceso, vamos a tener un despliegue tecnológico con incompatibilidades, cuando estamos en pleno proceso de establecimiento del sistema y de la red. Y es imprescindible generar esa política sincronizada, justamente digo, para que sea óptimo en su uso posterior. Sobre todo porque es una inversión gigantesca, gigantesca entre comillas, me parece que no es gigantesca como absurda, sino me refiero a una gran inversión para las situaciones de nuestros países. En ese sentido hicimos, junto con el LIFIA, un proyecto para considerar el despliegue de la interactividad, de la generación de contenidos interactivos en los canales públicos. Obviamente esto puede estar a disposición de cualquier canal privado que esté aquí en este momento, o algún canal privado que sea amigo de ustedes, pero pensamos una base de aplicaciones, de necesidad de hardware de base, que es muy elemental, muchos de ellos con producción nacional, para equipar los canales públicos con la interactividad. Porque de hecho, todo lo que hemos visto de televisión pública, la aplicación de televisión pública, la aplicación de la Copa América que se hizo también para Canal 7, la aplicación de, bueno, varias otras que no mostré en este momento aquí, fueron hechas con recursos del Ministerio de Planificación para el Consejo Federal, para el Consejo de la Televisión Digital, el Consejo Asesor de Televisión Digital. Y no se están usando, pero porque en realidad no se están usando porque todavía falta que los productores de contenido, los programadores de los canales, asimilen este nuevo recurso. Los productores no lo estamos pensando, los ingenieros todos los días nos tiran o una sigla nueva, VOD o maravilloso, anda todo, lo tenemos claro. Los productores todavía no estamos generando contenidos teniendo en cuenta todas esas variables. Y bueno, armamos este proyecto con el presupuesto estimado para que los 15 canales estén en condiciones técnicas, con una base común de aplicaciones adaptadas y localizadas, 15 canales públicos que hay hasta el momento, sin contar todos los canales nuevos de la televisión digital, que están solo en la plataforma digital. Es decir, son los 15 canales que están transmitiendo hoy analógicamente y que están en transición al digital. La inversión total en hardware, desarrollo e instalación es de 7.650.000 pesos para tener funcionando la plataforma de interactividad en los canales públicos. Pensemos que la inversión que está haciendo ARSAT a lo largo de, bueno,
escuché una charla que justamente se dio en la Asociación Argentina de Derechos de Telecomunicaciones. Hay 900 órdenes de compra por 1.300 millones de pesos o algo por el estilo, no recuerdo el número exacto, 1.350 millones de pesos, para poner todo el despliegue de televisión digital con antenas en todo el país, los set-top box, etcétera, etcétera, etcétera. Pensemos que 7 millones de pesos para tener esos canales públicos funcionando y optimizando el uso a pleno del despliegue que estamos haciendo es ínfimo. Ahora bien, ¿cuál es la...? Me arrancó, algo pasó. Con respecto al contenido, la televisión excede la pantalla de la televisión, como se ha dicho. Ahora, lo que sí tenemos que pensar es la adaptación de ese contenido para todas las plataformas y dispositivos. Muy recientemente Logitech lanzó un dispositivo para poder conectar el iPad a la televisión digital con nuestra norma, cosa que no había hasta hace 2 o 3 meses. Y esto significa que ya todo dispositivo móvil, incluyendo los de Apple, puede recibir la norma de televisión digital. Estamos pensando que además de la educación a distancia, la posibilidad de exploración de nuevos modelos de negocios utilizando todas estas plataformas en simultaneidad de ninguna manera está acabada. Es decir, muchas veces los modelos de negocios están atados al pago del contenido, al pago del abono para acceder a los contenidos. Creemos que es mucho más extenso, partiendo además de la optimización y de la personalización, de la diferenciación de esa programación de acuerdo a edades, a intereses particulares con respecto a los temas, a regiones, que es lo que tenemos que trabajar. En este caso es un desarrollo producido en Brasil, en un laboratorio, es el CERTI de la Universidad de Santa Catarina, y una empresa que además es subsidiaria de TOTUS, de una mega empresa brasileña de producción de software, donde ya tienen una aplicación funcionando para hacer comercio electrónico a través del televisor, del set-top box, y utilizando el control remoto. Este es otro ejemplo donde se ve a un personaje de una telenovela que tiene una vestimenta de determinado color y uno puede elegir por comprar eso ingresando todos los datos. Pero en este despliegue que creo que tenemos que pensar en conjunto y con todas las variables y todas las ventanas y todos los recursos, se suma obviamente los Smart TV, los televisores conectados a Internet. En el 2015 aproximadamente el 47% de todos los aparatos en el mundo serán de este tipo. Es decir, la renovación de aparatos que se están produciendo en estos años desde la aparición de estos nuevos dispositivos se está haciendo a una tasa altísima. Tenemos que pensar esas soluciones, y además creo que desde lo público, lo digo, la UNTREF es una universidad pública. Tenemos que pensarlo para que el despliegue que se está haciendo desde el Estado de televisión digital, de Argentina Conectada, sea una herramienta de valor y de estratégica para el Estado, para el bien público, para la creación de ciudadanía. Lo va a hacer seguramente desde el punto de vista comercial, pero tenemos que acelerar el tiempo de pensar estas nuevas estrategias de producción para optimizar al máximo el uso de todo esto que vamos a tener para lo público. No voy a mostrarles videos de Social TV, pero en ningún caso en algunos casos creo que mucho de esto tiene que ver con que la especialización facilita el marketing, es decir, todo el tiempo aparecen, así como siglas nuevas, aparecen nombres nuevos de marketing. Social TV, que no es más que una red social puesta dentro de la televisión, o TV Everywhere, que es el modo de hablar también de over the top, pero con un nombre más marketinero. Lo que sí quería plantearles es que estamos pensando o tratando de pensar de esta manera.
La producción de contenido, creo que hay 3 puntos que son vitales de poner en situación cada vez que se debate cualquier idea al respecto de la producción, digo, ¿no? Y es la pertinencia de ese contenido y de ese extra del contenido. ¿Qué queremos ver en el momento en que estamos viendo un programa de televisión? Un video principal y un audio principal. Las Olimpiadas, recién la estábamos compartiendo. ¿Qué otra cosa queremos ver que no sea esa carrera de 400 metros? ¿Hay algo pertinente que querríamos ver en simultáneo? Tenemos la posibilidad de abrir otra ventana, de comprimir esa y acceder a otros contenidos. Esto es vital, porque si no estaríamos usando un dispositivo para generar basura, ruido, con respecto a la programación principal. Entonces siempre tenemos que pensar muy bien la pertinencia de ese nuevo contenido. ¿Qué es pertinente para la audiencia en ese momento? Y no para la misma audiencia. Cuando hablo de coherencia también, nos referimos a no solo aquel contenido que puede ser adecuado en ese momento, sino que además sea coherente con toda la programación, con lo que ha hecho el televidente o el usuario con anterioridad y lo que ha hecho el generador de contenidos del canal emisor con anterioridad. Debe mantener coherencia. Eso hace la pertinencia también. Si no, estaríamos generando islas distintas por cada programa. Y sigue siendo vital la programación lineal para poder por lo menos acceder por primera vez a algún contenido. Porque si lo vamos a buscar en internet no lo vamos a encontrar si no lo vimos antes. Es decir, la programación lineal sigue siendo básica, pero tenemos que pensar, y eso es, para esa programación lineal la coherencia es vital. Identificamos un canal por la coherencia que tiene como todo en su emisión, en cómo ofrece los contenidos. Y eso facilita incluso la búsqueda posterior, llegar posteriormente a ese contenido, no solo la búsqueda, el encuentro posterior. Uno puede buscarlo y no encontrarlo. La coherencia es vital para que nos encuentren a posteriori. Y por último, la personalización, pensar los contenidos adecuados a las diversas audiencias. Podemos tener, así como hoy tenemos el servicio que permite hacer control parental para que nuestros hijos o de determinada edad para abajo o sin tener un usuario y password no vean determinados contenidos, perfectamente podríamos hacer, y en esto no hay ningún impedimento de ancho de banda y de recursos, perfectamente podríamos hacer que si me siento a ver con el control remoto en mi mano y no en el resto de mi familia en determinado horario, perfectamente puedo personalizar el aparato, pero no para que funcione localmente con los iconos que me gustan a mí, como podemos hacer en el escritorio de cualquiera de nuestras computadoras, sino para acceder a esos otros contenidos que son pertinentes y coherentes para mi forma de ver televisión. Y en simultáneo se puede estar en otro lugar, otra persona llegando al mismo contenido y viendo otra aplicación, o con otro nivel de aplicación o de contenido o de necesidad informativa. Por último, insistimos con pensar la producción de contenidos desde hoy, porque es una inversión también muy alta. Hacer televisión es caro. Es lo que gastamos más tiempo convenciendo gente para poner dinero para hacer un proyecto que haciéndolo. El sistema de producción de televisión en general es una parafernalia gigantesca, pero muy grande, inconmensurable, incluso absurda, diría, en muchos casos. Basta ver también lo que estábamos comentando hace un momento sobre la transmisión de los Juegos Olímpicos. Es desmesurada la cantidad de recursos puestos para, sí, darnos un efecto maravilloso que nos mueve a estar prendidos y continuando viendo cada uno de los contenidos que están allí. Es decir, nos seduce con la cantidad de recursos. Por eso mismo, y teniendo en cuenta nuestra realidad, insistimos en la necesidad de pensar la generación de los contenidos de un modo transmedia. Es decir, si vamos a generar algo, ya pensar esas otras plataformas. El modo de llegar a narrar, a contar el producto que tenemos para llegar a la mayor cantidad de audiencias. Generar productos en paralelo relacionados con ese núcleo temático. Trabajamos con el CDA Lab, que bueno, Sergio Romero ahora va a hablar con ustedes, desde el Neo TV Lab, desde hace ya un año y algo que estamos trabajando en conjunto en algunos proyectos, y tomamos de base también para algunos proyectos la generación de este concepto de Jenkins,
de generar contenidos que a su vez da cuenta de todos los canales posibles de distribución, adecuándose a esos canales, no solamente teniendo un video y ese mismo video achicándolo para que se pueda ver en un celular. No, en el celular tiene que ser otro video, no alcanza con el tamaño, porque en el celular tenemos otros recursos que no tenemos en la televisión. En el celular tenemos el canal de retorno, por ejemplo. En ese sentido estamos trabajando en un proyecto para tratar de desarrollar el equivalente a Shinga, pero en Android, para que podamos recibir en el sintonizador, así como se hizo con las netbooks, recibir en el sintonizador del smartphone o del teléfono celular la señal de televisión digital y a su vez tener las funciones de Android para poder responder y tener el canal de retorno con el emisor, con el canal emisor. Hicimos un proyecto basado en una serie que produjimos para Canal Encuentro que se llama Cambio Climático. Esta serie, estamos muy contentos con la serie, pueden verlas en ¿cómo se llama? Conectate, el portal de Educar dentro de lo que es Canal Encuentro, está online la serie, son 13 capítulos filmados en todo el país y mostrando el impacto del cambio climático en nuestro país. Desde el principio definimos el proyecto pensando en transmedia. ¿Por qué? Bueno, entre otras razones porque es un modo, y uno de los primeros, es un modo de hacer mejor uso de los recursos presupuestarios que íbamos a poner en la serie, que pusimos en la serie. Una serie que, si bien se hizo de acuerdo a los presupuestos estándar de Canal Encuentro, es una serie muy compleja de realizar. Hemos viajado por toda Argentina, incluyendo la Antártida. Se han realizado proyectos de investigación previo con investigadores de la Ingeniería Medioambiental de la Universidad Nacional del 3 de Febrero que produjeron los papers, textos, investigaciones de referencia para cada capítulo, y todo eso lo fuimos acumulando y editando para poder tenerlo a disposición luego del proceso de realización de la serie, para que no sea solamente video y audio emitido en determinado horario en Canal Encuentro. Entonces generamos un espacio cuya dirección está aquí abajo, cambioclimático.neotvlab.net, en el que se puede acceder no solo a los videos, sino a un entorno de educación a distancia, basado en cada capítulo y en cada fragmento de cada capítulo. Generamos la red social relacionada con el proyecto. Se realizó un ebook con todos los materiales recabados, todas las entrevistas producidas. Transcribimos los guiones de la serie para que puedan ser leídos en la computadora o en cualquier dispositivo que descargue la información. Y a su vez, con el CDA Lab produjimos una aplicación para Android que permite medir el impacto que producimos cada uno de nosotros, la huella de carbono se llama, es decir, la cantidad de dióxido de carbono que emitimos por año, toneladas, cada uno de nosotros toneladas por año de gas. Y esto funciona con parámetros desarrollados exclusivamente para Argentina por investigadores de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Siempre me olvido el nombre de la Secretaría, o algo así, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Esta aplicación puede descargarse gratuitamente, está puesta online en los espacios de Android, y en realidad teníamos en carpeta 4 o 5 aplicaciones más y otros desarrollos que no pudimos hacer porque finalmente, y esto es lo que de alguna manera hace falta, este tipo todavía de proyectos no está considerado en el presupuesto original de ninguna serie de televisión. Es decir, lo tuvimos que hacer forzando el presupuesto. No se nos pagó extra por hacer la aplicación Android, el sitio internet, la educación a distancia, etcétera, etcétera. Y eso me parece que es básico hoy para, como cambio inicial, que los canales, que las productoras en general conciban desde el inicio del proyecto, porque si no, a posteriori es muy difícil de retomar el tema, conciban desde el inicio la necesidad de producir este tipo de contenidos, que son los que generan a posteriori presencia del producto en la audiencia y que permiten encontrarlo
luego de que se haya emitido en el canal. Bueno, estamos a disposición para cualquier proyecto, debate o discusión. No sé si no la hacemos luego que hace la presentación. Bueno, muchas gracias. Julio ha sido muy claro en la presentación de los laboratorios. Nosotros, el CDA Lab es un laboratorio que se generó en una de las regionales de UTN de San Rafael, de Mendoza. Es una regional pequeña, en el interior del país, porque es el interior de Mendoza en relación al interior del país, y en donde nosotros justamente, desde el concepto nuestro de trabajo, fue plantear las cosas desde la visión de la producción, que es de donde dejó recién Julio. Por eso yo voy a cargar la nueva versión de la presentación y arranco. Un segundito. Acá está. Bien. Fui a agregar un poquito lo de cine digital, que ahora voy a explicar cómo funciona. Nosotros, tal cual, vamos a hacer una continuidad de lo que planteó Julio. Nuestro tema es justamente el desafío de la producción multiplataforma. Nosotros somos una universidad pública. Estamos pensando, como bien dijo recién Julio, no solo desarrollos así en abstracto, sino en contextos muy puntuales, y como yo recién acabo de puntualizar, nosotros estamos mirando mucho lo que son los canales comunitarios, cooperativos, los pequeños canales que tienen que ver con el desarrollo del interior del país, que hoy realmente son los que en el discurso, cuando uno escucha la exposición alrededor de las políticas públicas en las cuales está integrada la televisión digital terrestre, son aquellos que hoy son meros reproductores. La inmensa mayoría de los canales del interior lo que hacen es reproducir contenido que viene desde los grupos multimedios, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en claro para ver cuál es el camino que se va a plantear respecto de eso. Esto que está acá yo lo voy a pasar, porque de todo esto ya se habló. Tal cual dijo Julio, nosotros trabajamos muy en el concepto de la convergencia digital y cultural. Por eso, cuando hablamos de audiovisual también, y eso es una realidad que desde el punto de vista de la producción es interesante, entender que, por ejemplo, sobre todo en las provincias del interior, cuando se habla de audiovisual y se habla de nuevas voces, se habla de contenidos, hay una decisión muy grande entre lo que son los canales privados y públicos, que en general tienen, sobre todo los privados, reproducen mucho el contenido que viene desde Buenos Aires, los públicos que tienen algún tipo de producción, pero en ambos la producción se reduce a la producción de un noticiero en general, y una gran cantidad de audiovisualistas que vienen generalmente del dominio documental, de la producción independiente, que están fuera del sistema. Una de las cosas que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual más la convergencia tecnológica permite es que estos mundos que hasta hoy estuvieron disjuntos empiecen a poder hablar y empiecen a poder integrarse. Esto, llevado sobre todo a un planteo tecnológico, tiene que ver con el fenómeno de la convergencia, en donde, como aquí plantea Jenkins en sus 3 principios, se habla de un flujo de contenido a través de múltiples plataformas. De eso se ha hablado mucho hoy, se habló de over the top, se habló de el tema de las second screens y demás, de la colaboración de múltiples sectores productores de contenido, y ahí yo vuelvo a puntualizar lo que les acabo de decir. Empiezan a jugar juntos grupos que hasta ahora no pasaba. Y también está el tema del comportamiento migratorio de las audiencias de los medios, que ayer Luis Lázaro lo mostró en una diapo muy interesante. Hoy alguien, creo que en una de las presentaciones de Over the Top, volvió sobre el tema, en donde claramente se ve que hay una proliferación de entradas al contenido marcadas de distintas formas, tanto por los hábitos de consumo, tanto por los contextos, tanto por lo que recién decía Julio, ver y rever. Hoy el saber que
ciertos canales tienen la totalidad de su producción subida a YouTube, hace que uno vea distinto la programación. Ve pensando en rever, ve pensando en que esto se lo voy a recomendar a través de un mail en donde copio la dirección de YouTube donde el material está, o de la plataforma Conectate, por dar los ejemplos. Y por sobre todo, esto de las siglas, bueno, una sigla más, salimos del mero televidente hacia lo que Stephen Reinhardt llama el UAP, el espectador, usuario, jugador, ¿no? Que con la tablet, con el smartphone, con el televisor, con las plataformas de videojuegos, las consolas de videojuegos, pasa alegremente de un enrol a otro. Esto ya lo hemos visto muchas veces a lo largo de ayer y de hoy. Se habla de producción multiplataforma. La palabra multiplataforma, los que venimos, yo vengo de los dos campos, vengo de la producción audiovisual y vengo de los sistemas. Por ahí hace un poco de ruido, porque cuando la gente de sistema escucha multiplataforma entiende otra cosa. En el contexto que nosotros estamos hablando, multiplataforma se refiere sobre todo a esto de la interacción de la pantalla principal y las second screens, las segundas pantallas, de producir un contenido que puede ir, como recién explicaba Julio con el proyecto de cambio climático, a tomar un discurso que hoy se le llama cross-media, en donde va el mismo contenido siendo adecuado al formato de cada medio, y a su vez, a veces se entiende ya que los medios dejaron de ser medios para pasar a ser plataformas tecnológicas que brindan servicios. Entonces ahí hablaríamos de contenidos adecuados a cada servicio. Pero desde el universo de la universidad pública, de nuestro trabajo del CEDIA Lab, nos interesa marcar mucho este juego. Hay tecnologías existentes, de eso se habló muchísimo hoy, y yo observaba y con cierta fascinación como los ingenieros que presentaban lo de Over the Top, hoy la persona que estuvo al principio de la tarde repitió una y otra vez a lo largo de su exposición: se puede hacer tal cosa, se puede, pues se puede hacer todo. Ahí tenemos las tecnologías existentes. Dentro de eso tenemos disponibilidades. Esas disponibilidades están marcadas por los contextos. Se puede hacer determinadas cosas con determinados anchos de banda, por ejemplo, que en determinados lugares del país se pueden hacer, pero en otros no. Por ejemplo, nosotros, hablando del caso de San Rafael, ahí está uno de mis compañeros que vino conmigo, que vive a 16 kilómetros de la ciudad, a 20 kilómetros de la ciudad. Él tiene una conexión que oscila entre los 256 y 512. Esa es la realidad. A 20 kilómetros, 1 mega. Mentirosón, pero 1 mega. Y hasta ahí. Entonces, y después, a 230 kilómetros en la capital de Mendoza, tenemos 3 megas. Y lo que estamos en el anillo es lo que estamos en el centro del anillo de fibra, ya un poquito más, pero digo, esto hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos. Estas son las tecnologías disponibles. Y después están las tecnologías que yo le puse alcanzable, porque no me sale otra palabra más que pensarlo en inglés, ¿no? Las affordable, las que podemos tener, las posibles. Porque no todos tenemos opción de acceder a esos maravillosos sistemas OTT que nos mostraron hoy. Y entonces acá entra algo que yo lo tengo que nombrar, porque soy deudor en eso de un dicho que he escuchado muchas veces en charlas como estas al doctor Gabriel Baum. Es decir, desarrollemos, y eso lo tomamos nosotros en el CEDIA Lab como un principio, desarrollemos para sustituir a veces, y para sustituir para igualar, para que ciertos sectores públicos, ciertas estructuras de cable más chicos, ciertos canales comunitarios o locales tengan acceso a la posibilidad de desarrollar este tipo de cosas. Porque están hechas, pero a veces no son alcanzables. Este es el escenario en el cual nosotros trabajamos. Dentro de eso justamente nos alcanza inclusive a nosotros como el laboratorio. Nosotros nos fundamos el laboratorio en febrero, no tenemos gran equipamiento, trabajamos con cosas básicas, y por eso también nos hemos decidido a trabajar mucho en lo blando, en el contenido, en el desarrollo de formatos, y en trabajar y por eso tenemos alianzas estratégicas con otros hermanos mayores, como el caso de NeoTV Lab, como el caso de Lifia, en donde nos prestan esa posibilidad del trabajo.
Y eso nos lleva a que nuestra intención hoy, y es un poco lo que les queríamos traer en esta charla, está centrado en esta diapo, que es repensar los flujos de producción. Recién lo que dijo Julio fue para nosotros una cosa muy fuerte. Nosotros participamos con el Neo TV Lab del desarrollo del proyecto de cambio climático, entendido como un concepto transmedia, y nos dimos cuenta de algo que es obvio, pero que en la práctica los productores, hoy por hoy, el productor audiovisual no tiene en cuenta que la construcción de un discurso cross-media o transmedia, que son los discursos, los simbólicos referidos a la estructura multiplataforma, se da en preproducción, no se da con los productos hechos. No es un bricolage de productos terminados, sino que se da en la planificación de la preproducción. Y hoy estamos viendo, cuando nosotros trabajamos mucho con canales públicos, que todavía, por ejemplo, esto que hoy exponía la gente del Consorcio de Córdoba, ustedes lo vieron como ellos los exponían, con las dificultades que se plantean, es sintomático que los canales hoy de televisión no están pensando en esa preproducción compleja que apunta a la multiplataforma. Se sigue planteando la producción de un programa de televisión, broadcast, en donde se graba determinada cosa para editarla, para llegar al producto final y para la emisión. Esto es algo que debemos empezar a cambiar desde ahora, en el concepto, tanto sea de los grupos más pequeños como de los más grandes. Por eso hablamos de mayor planificación en lo referente al modo de producción, a la elección de estándares técnicos. Lo que hoy se dijo en algún momento en las conversaciones del Over the Top, en donde uno genera un material, origina, ¿no? Como se dice ahora, origina el material ¿en qué? En 24p, en 25p, ¿con qué códec? ¿De ahí a dónde vamos? ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo llevamos la producción? ¿Cómo comprimimos? ¿Cómo guardamos? Esto son decisiones que apuntan a ver a qué nivel de difusión vamos, qué tipo de archivo tenemos. Tenemos que trabajar todo eso es importantísimo. ¿Qué pasa con la gráfica de una... Yo siempre lo cuento esto porque cuando tengo que trabajar con la gente de Post, nos agarramos la cabeza, porque nosotros antes en 4.3 teníamos una zona de seguridad, sabíamos dónde poníamos los títulos y dónde salían. Y hoy aparecen esas cosas que te dicen, bueno, originado 16.9 pero centrado en 4.3, porque si vamos a análogo salís en 4.3, pero si vas a HD salís en 16.9, pero la gráfica general es en 16.9. ¿Pero dónde la pongo? Y fíjate, más o menos. Bueno, y ni contarles si hablamos del OneSeg. Porque ¿qué pasa con esa gráfica en OneSeg? ¿Es legible? ¿No es legible? ¿Tendría que ir en el flujo principal o tendría que ir como un flujo aparte que se pueda generar? Estoy hablando de cosas, minucias prácticas, pero que hacen a la experiencia de visualización. Estas son las cosas que tenemos que empezar a pensar también en el desarrollo de un canal de todos los días. Y finalmente, lo que ya se ha hablado mucho aquí, que yo no voy a ahondar, que son los modelos de negocio que hacen esto sustentable. Y acá entramos en lo que a mí me interesa. Esto es una relación de formatos digitales. El blanquito que está ahí es el estándar, el negro que está adentro es el OneSeg, HD, el gris, 2K que es una variación y el 4K que es lo que se usa como estándar de cine digital. Si bien se graba mucho cine hoy independiente en 2K. Para dar ejemplos concretos, una de las primeras películas grabadas digitales en 2K fue la segunda de Episode 2 de George Lucas. Eso está en 2K o generado. En la mayoría de las películas, bueno, Slumdog Millionaire, por decir una conocida que ganó el Oscar, está en 4K, con una red. ¿Qué implica esto que estoy hablando acá? Implica aparte una cosa interesantísima a nivel de lo simbólico, que recién ustedes se referían, Julio se refería, que es, en realidad, lo dijo alguien también, el señor que estuvo al principio con el tema de OTT, en realidad nosotros estamos en una carrera de cada vez más píxeles, pero por otro lado nosotros tenemos el hábito de consumir video a baja definición.
YouTube. O el OneSeg, ¿no? Si uno tiene un teléfono OneSeg y lo pone, piense que está en 320. Y sin embargo se ve muy bien. Esto es importante pensarlo, que a veces la carrera tecnológica nos va por un lado y la cuestión simbólica va por otro. O sea, muchos de nosotros pensamos, con Julio muchas veces discutimos esto, que a veces la alta definición marca toda una impronta, pero la baja definición marca el consumo personalizado en el teléfono, en el smartphone, en la tablet, y no es despreciable, para nada, como hábito de trabajo. Y por otro lado, lo que les planteaba recién, piensen que esto que estamos mostrando acá, esta relación, es la relación que tenemos que resolver técnicamente, porque podemos generar un material que pueda ir a un OneSeg, que puede ir a la televisión digital abierta en estándar o en HD, pero también podemos hacer una edición, un corte para ir al cine. Entonces, esto plantea un área de desafío muy grande a nivel tecnológico, que tiene que ver con lo que les dije recién, flujo de producción, cómo se maneja este flujo de producción. Por otro lado, hace unos días tuvimos con Julio una experiencia de trabajo. Cuando uno trabaja en HD, generalmente la experiencia, por lo menos mía, venía de trabajar en programas o series o largos, pero me tocó trabajar en un contexto de grabación de una producción de 9 horas diarias durante 11 días. Entonces, la cantidad de gigas que implica eso, y lo que implica ya también todo el tema del hardware, de manejo, de array de discos, de copia, de transferencia, es importante, y son horas, otra vez, horas de horas, como hace unos años, ¿no? Cuando uno dejaba rendereando la máquina con un 3D y se iba a dormir, y a los otros días tenía 25 cuadros hechos. Estamos otra vez, ¿no? Nos pasamos horas en la isla de edición esperando que se renderearan o que se copiaran los materiales. Y bueno, eso también hace a los modos de producción, a lo que hay que tener en cuenta, a que grabar de una manera o de otra hace la diferencia en un momento determinado. Yo le prometí a Luis hablar un poquito de cine digital, ya que Ariel no pudo venir. Con el cine digital, hablando desde este punto de vista, básicamente seguimos hablando de lo mismo, nada más que seguimos hablando de proyectores muy potentes, muy potentes. Estos proyectores, si ustedes miran lo que hay arriba, que no se alcanza a leer bien, pero son los tamaños de pantallas sugeridos según los lúmenes del proyector. Piensen que el de la derecha está en el orden de los 32 metros, o sea, 32 metros de ancho. Imaginen que es una pantalla considerable. O sea, los proyectores hoy son realmente muy, muy, muy potentes. Estos proyectores, a nosotros, y acá me paro como productor independiente, nos vienen muy bien, porque lo que sí tienen, a diferencia de los fílmicos, como una diferencia inmensa para los productores, más allá de los distribuidores, que también ahora les voy a referir cuál es la ventaja, es que si uno analiza, por ejemplo, puse un pedacito del manual de este, ¿no? Este es el más grande de todos, que tiene esto es Barco, de Texas. Si uno mira acá abajo, va a ver que tiene las entradas. Y las entradas que tienen, llega a tener una entrada HDMI. O sea que, ustedes recuerden, los que hayan sido cineclubistas o trabajaron cortometrajistas se van a acordar de lo que voy a hablar. En una época, hace unos cuantos años, se hablaba del paso reducido, ¿no? Que era el 16 milímetros, el 8, y que nunca llegó al cine, porque lo que decía Luis Valle más temprano es cierto. Hacer copias a 35 milímetros es muy caro. Una película, una copia de exhibición a 35 milímetros sale $7.000. Entonces, cada copia. Y aparte es un material que se desgasta y se rompe, si no recuerdan el tema del corte de cada rollo, ¿no? Entonces, ustedes piensen que la inmensa mayoría del cine argentino hoy, que sigue siendo subsidiado a nivel de producción, que desde hace algunas gestiones atrás de INCA comenzaron a haber ciertos subsidios a nivel de exhibición, pero son realmente muy pocos, en el sentido que se construyeron algunas cadenas de salas, pero realmente todavía no tiene impacto eso a nivel concreto. Lo que hace es que la mayoría de esas películas, las 60 películas que se hacen por año, salvo las, digamos, 10 primeras, todas las demás se hacen con una copia de exhibición, o dos, como
como mucho, porque no hay presupuesto para ser copiado. Entonces, eso hace que ni hablar de materiales cortometrajes, ni hablar de elementos hechos en 16 milímetros e inflados, como se trabajaba en otro momento, o ni hablar de lo que implicaba generar en video de alta definición o en Betacam SP en un momento determinado y pasar a un formato de copia de exhibición en fílmico. ¿Qué da esto? En este sentido, aquí la convergencia digital nos da una democratización del medio, porque yo puedo generar un material en HD, que hoy lo puedo generar con un teléfono, hacer una muy buena, cuidada edición, y puedo salir a un cine en una pantalla de 32 metros, porque el proyector me lo permite. Ustedes piensen que esa barrera tecnológica fue la que hizo que muriese el paso reducido y no se pudiese cumplir nunca con la ley de cine en Argentina. Tanto es así que en un momento determinado se consideraban que se cumplía el pasar cortometraje considerando cortometraje las publicidades. Hoy esto está revertido, es una democratización real el que se pueda llegar. Esto se une además a que hubo un cambio en Inca. No, yo no me voy a extender demasiado en esto, pero para que ustedes tengan un pantallazo complementario a lo que dijo Luis, que tiene que ver con que históricamente cambió por primera vez el plan de fomento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y se acepta como obra final una obra que no llegue a tener copia final, copia A en 35 milímetros. Por primera vez se acepta el DCP, o sea, la copia digital. Y esto también es un paso muy importante, y es un paso muy importante para la integración de los medios, porque es lo que estábamos hablando recién. Estamos haciendo, imaginen el ejemplo que dio Julio recién, se hizo la serie de arqueología urbana. ¿Por qué no con esa serie más con lo originado para esa serie, en un corte diferente, con una narrativa diferente, por qué no llegar a salas? ¿Por qué no hacer eso y complementar un modelo de negocio? Bueno, antes porque era muy complejo tecnológicamente, si hoy el material es el mismo. Y además nos aceptan el corte final en DCP, presentado en un disco rígido. ¿Se entiende dónde está el cambio? Ese es un cambio muy importante y es una integración real y posible de la televisión con el cine. Ahí está realmente la convergencia digital dio origen a esa posibilidad. ¿Ven lo que yo les decía recién? Ese que veíamos recién tiene ranuras para entradas SMPTE, 4K, pero también tiene entradas DVI. Las DVI son entradas que permiten entrar con cualquier elemento. Bueno, de esto ya hablé, ya se habló mucho hoy, pero vale la pena siempre pensarlo, porque dejemos de pensar a la televisión, sobre todo estoy hablando con los productores, ¿no? Dejemos de pensarlo como un medio y pasar a hablar de una plataforma tecnológica con servicios. Esto es fundamental para nosotros, para poder entender cómo funciona. Y esto de lo cual también se habló mucho, nosotros lo ponemos aquí en esta presentación porque pensamos que son dos elementos fundamentales, porque tienen resueltos los canales de retorno. Pensar hoy, en el contexto de la televisión digital, nos falta una pata que es el canal de retorno en muchos casos, pero está existente en estas dos formas de la televisión digital. Y el canal de retorno nos va a permitir una serie de cosas, de desplegar una serie de cosas para las cuales la televisión digital está preparada y hace la diferencia. Porque si no es como que uno se queda nada más que en la calidad de la imagen. Y entonces eso inclusive con Argentina, con su elección, que está muy bien, pero digo, pensaba más que todo en el Standard Definition, es como que no se alcanzaba a ver, como todo este despliegue para... No, en realidad, sea en estándar, sea en HD, multiplexando, teniendo la posibilidad de multiplexar, nos da una inmensa capacidad tecnológica de producción y de producción de sentido, y si a eso le agregamos interactividad. Y acá me voy a permitir, he escuchado mucho el debate, y este debate está muy fuerte en muchos lados. Yo voy a dar mi opinión. Cuando se habla de Ginga o Internet, es Ginga e Internet. Porque hay que pensar en los contextos del día a día, del paso a paso, y hay que pensar en las variedades de personas que usan. Hay un montón de gente que usa Internet, pero hay un montón de gente que no, y hay un montón de gente que apenas maneja el control remoto, como nos explicaba la persona que hablaba del caso finlandés.
Y esa gente necesita tener posibilidad de acceso a montones de cosas que hoy no los tiene, porque si uno recorre el país se va a dar cuenta que en todas las televisoras públicas o que en todo el sistema de TDA uno apriete el botón azul y aparezcan las farmacias de turno de tu zona local, hacia la diferencia de la calidad de vida. Aunque parezca estúpido lo que estoy diciendo, para alguien que con un smartphone lo trabaja en su... Me sonó el teléfono. Lo invoqué. Estamos... Digo, el planteo es este, es más, tengo una anécdota, dije esto el otro día en una provincia y me dice, acá no hay farmacias de turno. Pero básicamente parece pequeño, parece estúpido casi, pero sin embargo hace la diferencia. Poder tener los calendarios de pago de las jubilaciones, poder tener los turnos de farmacia en un botoncito de información local, tener el tiempo, tener las posibilidades de la agenda cultural, social, lo que sea. Parece poco, pero no lo es. Y mientras desarrollemos Internet, desarrollemos todo el desarrollo con las interactividades de nivel 1, nivel 2, trabajemos con el set-top box, trabajemos con el operador, trabajemos con productores de contenido, una cosa no excluye la otra. Y es más, son combinables, que es lo que mostraba Julio cuando hablaba de TV pública y la posibilidad de manejar con el concepto de base de datos. Inyectemos desde un proveedor de contenidos web, de productor de información, lo inyectamos en el Jinga, lo tenemos disponible en televisión. Porque también hay una realidad que yo quiero avanzar y llegar ahí. Porque las audiencias de masa, típicas de la televisión, semiatenta, orientada al entretenimiento, hará disminuir los potenciales de las tecnologías digitales emergentes. ¿Se entiende el planteo? Lo que nos dice es, todo este desarrollo tecnológico, interactivo, personalizado, en realidad, como uno llega cansado a la casa y lo que quiere es ver algo que lo distraiga, en realidad no lo va a usar. Eso dice Russell Neumann. Y el otro, Jenkins, dice, los consumidores serán más poderosos con la convergencia, pero solo si reconocen y usan ese poder, tanto como consumidores y ciudadanos, como participantes plenos de nuestra cultura. O sea que, como verá, estas dos posiciones no están hablando de la tecnología, están hablando de los hábitos digitales, de las personas. Estamos hablando de los hábitos de las personas, no estamos hablando de la tecnología. Y eso está en relación directa a todo esto que veníamos hablando. Por eso yo lo decía de Jinga e Internet, porque ahí no estamos hablando de tecnologías disponibles que en realidad da lo mismo trabajarlo en Jinga e Internet o en Jinga o Internet en el sentido de lo que es inversión de trabajo. Y es aprovechamiento del sistema, y es más posibilidades de uso y de hábito, encima en algo que los que venimos de varias luchas con el tema de tecnologías de información sabemos que hasta que el usuario no lo usa y lo subvierte al uso que nosotros pensamos, no fue apropiada la tecnología todavía. O sea, todo lo que nosotros estamos pensando acá, que está buenísimo, vaya a saber la gente qué hace con eso cuando lo empiece a usar. Porque recuerden que lo que nació como un sistema de acceso remoto desde una terminal en una universidad, una supercomputadora, terminó dando origen al email. Porque el señor que estaba ahí se comunicaba con el otro que estaba allá, que era amigo, entonces lo que tenía que usar para usar la supercomputadora lo usaba para comunicarse con el otro, subvirtió el uso, pero de eso nació el email. Entonces, todavía en ese sentido cierro. Sí, perdón. No, ya cierro, pero me pareció más importante hablar de esto como cierre que ir un poquito por el camino. Si me dan 3 minutos, cierro 3 conceptitos que tengo y ya, ahí está. Pero bueno, quedó la idea de las políticas de la participación, o sea, de todo. Yo había agregado acá unas cosas que le pedí prestada a Luis Lázaro, donde hablaba de los desafíos, Luis, y hablaba de las posibilidades de desarrollo de la televisión digital abierta se vinculan con 4 campos, decía él ayer. Calidad, cantidad, accesibilidad y formatos. ¿Se acuerdan que habló de esto los que estuvieron cuando habló Luis Lázaro? Bueno, yo creo que como hacíamos nosotros fundamentalmente eso se da con el uso. Entonces lo que abogamos nosotros desde el laboratorio, desde la gente que estamos trabajando en esto es veamos cómo hacemos para empezar a poder usar las cosas.
Porque lo que está pasando es que se está acumulando, se está haciendo, pero no se está usando. Y este no uso conspira contra el propio desarrollo. Entonces, eso es una de las cosas para las cuales nosotros estamos buscando caminos, estrategias mixtas, privadas, públicas, empujando con las políticas. Como bien decía Julio, debemos seguir promoviendo, como bien decía Luis también, las políticas para que se use. Porque en la medida que no se use, y agrego, se subvierta el uso, no va a haber apropiación por parte de la gente del sistema. Bueno, muchas gracias. Gente de radio, evidentemente. Bueno, primero quería decir que 2 días... Es muy poco tiempo. 2 días de baldazos de información, por lo menos a mí, me han armado una confusión gigantesca en el melón. Bueno, ya es algo. Y por supuesto, de la confusión salen más dudas que certezas. La sensación que tengo es que no sabemos qué hacer con todo esto. Que cada vez hay más cosas y no sabemos qué cuernos hacer con esto. Hablaste del control parental. Parece una ventaja. Pero si el padre no sabe qué elegir para que el hijo no vea, este es el verdadero problema, no el control parental. No me sirve el control parental si el padre lo único que hace es cerrarle la puerta a la pornografía y deja abierta la puerta a la violencia. Entonces digo, ahí ya hay un error de concepto de arranque. Voy a usar una grosería, tengo una herramienta al pedo. ¿Por qué? Porque no me fijé en lo que viene previamente. A principios del siglo XX, la sensación que tengo es que había más productores que herramientas. Los tipos tenían el teatro y un poco de cine mudo. Y que había más gente produciendo y que no les alcanzaban las herramientas. La sensación que tengo ahora es exactamente la inversa. Hay un montón de herramientas. Es un banco de carpinteros gigantesco, lleno de herramientas, pero no hay carpinteros. Entramos, miramos las herramientas, pero no sabemos qué hacer con ellas. Me parece que Jenkins se olvida que hay la obligación o que existe la obligación de un aprendizaje previo a la televisión para ser ciudadano. Porque si no coincidiríamos en que la televisión es educativa, que a eso quiero llegar. Para mí es educativa, siempre lo es, para cualquier lado, para el bien, para el mal, siempre educa, transforma, arma esquemas de pensamiento distintos. Esos mismos esquemas de pensamiento son los que tienen los productores jóvenes de hoy en día. No saben qué hacer con semejante cantidad de herramientas. Y de ahí mi confusión. Digo, ¿a dónde nos lleva todo esto si no sabemos qué hacer con ello? Arréglatelá. No, bueno, esto es justamente lo que hacemos todo el tiempo cuando nos sentamos a charlar nosotros. La respuesta más rápida es, se puede hacer lo mismo. Es decir, hoy tenemos más herramientas para por lo menos seguir haciendo lo mismo y llegar a audiencias que antes no se accedían. Eso ya es una ventaja. Es decir, antes solo teníamos el televisor y ahora con el mismo video y audio podemos tener el televisor, internet, el smartphone, aunque sea la misma basura de televisión, educativa o no, o siempre educando para el bien o para el mal, pero podemos poner lo mismo en muchos lados hoy con el mismo esfuerzo, que ni siquiera se considera, ese es un problema ya. Lo mismo podría estar en todas las plataformas con un mínimo esfuerzo presupuestario y de hecho no pasa. Eso por un lado. Por otro lado, yo también creo que se puede ver de otra manera. Con estas herramientas que están hoy, puestas así encima de la mesa, creo, y me van a perdonar los ingenieros, creo que no es que surgieron solamente por creatividad ingenieril. Surgieron porque ya está la demanda previa necesaria en los que están generando contenidos y en la audiencia. Y retrotrayéndonos al mismo ejemplo, en el momento en que se inventó el cine, la gente que inventó la máquina no estaba inventando una máquina sin saber en qué iba a resultar.
estaba haciendo la máquina que resultó en lo que es y en el producto que es. Que de alguna manera intuitiva o no, sabían que eso iba a generar audiencia. Porque de hecho lo hicieron para eso, desde el punto cero lo hicieron para eso. Es decir, no era solamente experimentación para lograr el movimiento, registrar el movimiento en una imagen. El caso más evidente es el de Edison, ¿no? Los Lumière puede tener alguna otra variable, pero de hecho lo pensaron en sí mismo, en el mismo momento en que lo estaban haciendo, no lo hicieron solamente como registro. La misma máquina permitía registrar y proyectar. Era el mismo aparato que registraba y proyectaba. Con lo cual estaban pensando en la audiencia. No sé si con lo que es hoy el gran mercado, pero la herramienta en sí surgía de alguna necesidad que se puede trasladar hacia atrás en la historia con otros aparatitos para registrar movimientos, etcétera, etcétera. Y creo que lo mismo pasa con todo lo que tenemos hoy a disposición. Hay audiencia que requiere estos nuevos accesos, estos nuevos contenidos, y hay productores que fueron pensando el tema. La gran ventaja que tenemos hoy, por lo menos nosotros, es que estamos trabajando en la misma mesa con los ingenieros, es decir, que no nos llega resuelto y después decir, muy bueno, habrá que grabar en VHS, habrá que grabar en Betacam, porque se compró ese equipo, porque lo hizo alguien en no sé dónde. Estos procesos están realmente también facilitados porque no estamos hablando de una tecnología cerrada. Todo lo que mostramos de televisión digital interactiva es código abierto. Cualquier persona con nociones de programación puede sentarse y hacer una aplicación interactiva en un rato. Realmente, no es complejo. Entonces, también habría que verlo desde ese otro lado. Todo esto que tenemos es porque de alguna manera queremos verlo. No se inventó de la nada. Y es un proceso, es una tendencia. Facilitada así por un montón de otras variables. Procesadores más rápidos, costos mucho menores en los displays o en las pantallas, aumento de la capacidad de velocidad de procesamiento y de almacenamiento para guardar toda la información generada en HD durante todo un día, que hace 3 años era impensable, no hablo de 10 años o 15. Hace 3 años era imposible guardar en un disco durante 3 días seguidos todo lo que grabamos en HD, porque era costosísimo. Y ahora lo resolvimos yendo a un negocio a la vuelta, comprando más disco rígido USB, y guardábamos lo que... Algo impensable. Es decir, lo que creemos es que el público lo está demandando, aunque no sea consciente de ello también. ¿Sí? Por ahí no somos conscientes de que lo estamos demandando, pero es porque incluso como público pensamos que ya debería estar, que ya es posible, ya esto de televisión en todos lados o TV everywhere surge en realidad de eso. Yo pago el abono del cable. ¿Por qué tengo que conectarme a internet para ver lo mismo que tengo en el cable? ¿Por qué los goles de Messi los tengo que ver al día siguiente en YouTube porque me perdí el partido? No, yo sí pago el cable, quiero que me lo dé el cable mismo que me lo transmitió el día anterior. Entonces parte del servicio, de este concepto que tenemos hoy de que todo debería ser accesible. Lo que sí es cierto, creo, más allá de hacer lo mismo para todas las plataformas, es que al tener todo esto tenemos el compromiso moral y el gusto, el incentivo de inventar cosas nuevas también con respecto al contenido, no la técnica, el contenido. Y ahí sí creo que hay un campo gigantesco que no hemos explorado todavía. No sé si querés saber. Lo único que me quedó, allá hay una pregunta, lo único que nos quedó, que después sí me olvidé yo, después termine todos los que quieran verlo, que teníamos para mostrar un formato interactivo. Sí, tenemos que ir terminando porque son 6:30 ya. Todo bien. Pero bueno, la última pregunta. Gracias, Luis. Quería preguntarle a Julio, él habló de que el Estado debería promover alguna política respecto de la industria de los set-top box. Interprete eso. Los set-top box en relación a que, por ejemplo, fabricantes de set-top box argentinos incluyan el Jinga, o deberían incluir el Jinga, ¿no? Ante la falta evidente de esa política actualmente, digamos, porque algunos se ven en el mercado, digamos, que algunos fabricantes incluyen el Jinga, otros no. Los fabricantes inclusive no informan la forma de actualizar el Jinga, por ejemplo, ahora el Jinga 2. Hablo del caso concreto del fabricante UTE, con el que estuve probando. Yo
mencionó, eso por un lado, y lo que mencionó del tema de Jinga para Android, o algo así, o Android para Jinga. ¿A usted, digamos, qué ve más posible? ¿De que el desarrollo de aplicaciones interactivas se mueva hacia Android o se mueva hacia Jinga, digamos? No sé si se entiende. Sí, una aclaración primero. Los set-top box que el Estado compró para distribuir gratuitamente a partir de Mi Televisión Digital, del plan de entrega gratuita de set-top box a gente con asignación universal por hijo, jubilados o pensionados, se han entregado alrededor de 1.100.000 o 1.008.000, no recuerdo el número exacto. En su especificación original decía que tenían que correr Jinga. Y de hecho algunos todos ellos tienen Jinga incorporado. El problema es que en algún caso es que muchos de ellos hoy no corren las aplicaciones desarrolladas, porque Jinga también estaba desarrollándose en el mismo momento que se hizo la licitación. Ese es un tema de complejidad con respecto al despliegue del sistema y a la situación de madurez que tenía el middleware y las aplicaciones en el momento en que se compraron los set-top box. No es que no lo tengan, porque si no, no estaba en norma con la licitación. Lo que sí sucede, que como decías, es que se hace complejo actualizarlo, porque tampoco sabe uno, como usuario, por más que sea un usuario fuerte, un heavy user, así de fierrero, ¿dónde entro a actualizar Jinga para ponerlo a correr en mi set-top box, aunque pueda hacerlo? Y el problema es que no sabemos el estándar que es. Eso creo que es lo que tenemos que trabajar. Hoy, supuestamente, el Jinga que se produce aquí en el Lifia es absolutamente compatible con lo que se produce en Brasil. Incluso soy testigo de reuniones entre ellos hablando en idiomas que no entiendo, poniéndose de acuerdo en el punto a punto de la distribución de desarrollos para hacer mejor el proceso de producción, para no superponerse en software o en códigos en dos lugares distintos, uno en Brasil y otro aquí. Es decir, se están poniendo de acuerdo, funcionan los dos lados. Todavía no sabemos como usuarios cómo actualizarlo a ese software, pero por otro lado, también sucede que por más que actualice el software de mi decodificador, no hay aplicaciones en el funcionando, excepto una aplicación en el Fútbol para Todos, en la televisión pública, que no tiene la promoción suficiente tampoco, porque esto implica, en ese sentido iba lo de la política pública. Me quiero comprar, es un caso concreto, me quiero comprar un LED porque sigo con el 20 pulgadas de tubo en mi casa. Y voy a Garbarino, perdón, o voy a Fraga, para quedar bien, a cualquiera de los dos, o lo que quieran. Y digo, quiero comprarme un LED, ¿cuál es el que corre las aplicaciones? ¿Cuál de estos salen 10.000 pesos, 7.000 pesos? No sé qué me estás preguntando. ¿Qué es Jinga? No sé qué, no sé. Sintoniza, acá dice televisión digital abierta, sí, pero esto es como que tiene que tener adentro. Y me voy a gastar 7.000 pesos, y de hecho lo estamos haciendo muchos de nosotros, mis familiares, yo digo, sí, bueno, está bien, pero... y me dicen, igual eso quién lo va a usar, porque no está transmitiéndose. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la política en general. Si se compra smartphone, y si en 3 años me compro un smartphone hoy, se renuevan más rápido, pero yo no, digamos, cada 3 años me compro uno nuevo, y si de acá a un año empieza a funcionar la interactividad y el que compré no lo corre, es un problema mío como consumidor que debería estar planteado inicialmente. Como desarrollador, si no está, ¿para qué voy a programar? Bueno, pero es que estamos en pleno despliegue y lo que un ejemplo, una metáfora tonta, pero que hemos dicho varias veces. Lo lamentamos mucho, pero... Lo termino. Es que estamos haciendo un despliegue de televisión digital que es como tener un auto de último modelo con aire acondicionado y todavía vamos con las ventanillas bajas para tener, y no estamos usando lo que podría usarse, que ya está instalado. Eso, perdón. Bueno, lo siento.